Este libro narra el reinado de David como rey de Israel. Comienza con el duelo por la muerte de Saúl y Jonatán, y describe la consolidación de David en el trono primero sobre la tribu de Judá y luego sobre todas las 12 tribus, estableciendo a Jerusalén como la capital política y espiritual de la nación. Segundo de Samuel capítulo 1, versículo del 1 al 27. David se entera de la muerte de Saúl. Aconteció, después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. A Otezecao sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y con tierra sobre su cabeza, y llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, he escapado del campamento de Israel de Vigilagishu. ¿Qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y murieron. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. David preguntó a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa, y hallé a Saúl apoyado sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó. Y yo dije, hame aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí en yo. Entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído aquí a mi señor. Entonces David, trabando de sus vestidos, los rasgó. Y lo mismo hicieron todos los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la tarde, por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres, y le dijo, ve y arremete contra él. Y él lo hirió, y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo, yo maté al ungido de Jehová. El lamento de David por Saúl y Jonatán, y endechó David a Saúl y a Jonatán, su hijo, con esta endecha. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jazer, ha perecido la gloria de Israel sobre tus montes. Como han caído los valientes, no lo anuncien en Get, ni den las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío, ni lluvia caiga sobre ustedes, ni seamos tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite, sin sangre de muertos, sin grosura de valientes. El arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvía vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos en su vida, en su muerte, no fueron apartados, más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Y Shaus y Israel lloren por Saúl, quien las vestía de escarlata con deleites,
quien adornaba sus ropas con ornamentos de oro. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán, muerto en tus alturas, angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes y perecieron las armas de guerra. Segundo de Samuel, capítulo 2, versículo del 1 al 32. David, ungido rey de Judá. Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová, diciendo: ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: Sube. David volvió a decir: ¿A dónde subiré? Y él respondió: a Hebrón. David subió allá, y con él sus 2 mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada cual con su familia. Y habitaron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá, y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David, diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciéndoles: benditos sean ustedes de Jehová, que han hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues, Jehová haga con ustedes misericordia y verdad, y yo también les haré bien por esto que han hecho. Is-Boset, rey de Israel, pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Is-Boset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahonam, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesuré, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín, y sobre todo Israel. De 40 años era Is-Boset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente la casa de Judá siguió a David, y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. Guerra entre David y la casa de Saúl. Abner, hijo de Ner, salió de Mahunom a Gabaón con los siervos de Is-Boset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Zeruía, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y se sentaron los unos a un lado del estanque, y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab: levántense ahora los jóvenes, y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: levántense. Entonces se levantaron, y pasaron en número 12 de Benjamín por parte de Is-Boset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario, y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar el Catasurim, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los 3 hijos de Zeruía, Joab, Abisai y Asal. Asal era ligero de pies, como una gacela del campo, y siguió Asael tras de Abner, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Y miró atrás Abner, y dijo: ¿Eres tú Asael? Y él respondió: sí. Entonces Abner le dijo: apártate a tu derecha o a tu izquierda, y echa mano de alguno de los hombres, y toma para ti sus despojos. Pero Asal no quiso apartarse de tras él. Elán Abner volvió a decir a Asal: apártate de pos de mí, ¿por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por las entrañas, y la lanza le salió por la espalda, y cayó allí, y murió en aquel mismo lugar. Joab
y Abisai siguieron a Abner. Y se puso el sol cuando llegaron al collado de Ama, y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo grupo. Y se detuvieron en la cumbre del collado, y Abner dio voces a Joab, diciendo: ¿Consumirá la espada siempre? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuando no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió: vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera seguido persiguiendo a sus hermanos hasta la mañana. Entonces Joab tocó la trompeta, y todo el pueblo se detuvo, y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más. Segundo de Samuel capítulo 3, versículo del 1 al 39. Abner se une a David. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo, y la casa de Saúl se iba debilitando. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón de Ainón Jezreelitau. Su segundo, Coailib de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itrim, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se hacía fuerte en la casa de Saúl, y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja. Y dijo Esboset a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset, y dijo: ¿soy yo cabeza de perro que pertenece a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl, tu padre, y tú me has hecho hoy cargo del pecado de esta mujer. Así haga Dios a Abner, y aún le añada: si como ha jurado Jehová a David, no hiciere yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl, y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Bírsiba. Y él no pudo responder palabra a Abner, porque le temía. Envió entonces Abner mensajeros a David de su parte, diciendo: ¿de quién es la tierra? Y diciendo: hanjas pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti a todo Israel. Y David dijo: bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido: no me verás, si no traes a Mical, hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto, envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo: dame mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais, y su marido fue con ella, llorando tras ella, hasta Bahurum. Y le dijo Abner: anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo: hace ya tiempo procuraban que David fuese rey sobre ustedes. Ahora pues, háganlo. Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres. Y David hizo banquete a Abner y a los hombres que con él venían. Y dijo Abner a David: yo me levantaré e iré, y juntaré a mi señor el rey, a todo Israel, para que hagan pacto contigo, y tú reines como desea tu alma. David despidió luego a Abner, y él se fue en paz. Muerte de Abner. Y he aquí que los siervos de David y Joab venían de una incursión, y traían consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón. Cuando llegó Joab y todo el ejército, fue dado aviso a Joab, diciendo: Abner, hijo de Ner, ha venido al rey, y él le ha despedido, y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo: ¿qué has hecho?
he aquí Abner vino a ti. ¿Por qué, pues, le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner. Vino para engañarte. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver. Mas David no lo supo. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte a la mitad de la puerta para hablar con él en secreto, y allí le hirió por las entrañas, y murió en venganza de la muerte de Asael, su hermano. Cuando David supo después esto, dijo al inocente: soy yo y mi reino para con Jehová, para siempre, de la sangre de Abner, hijo de Ner Ancaíga, sobre la cabeza de Joab, y sobre toda la casa de su padre. Y David dijo a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasguen sus vestidos, y cíñanse de cilicio, y hagan duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Y sepultaron a Abner en Hebrón. Y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner. Y lloró también todo el pueblo. Segundo de Samuel, capítulo 4, versículo del 1 al 12, muerte de Isboset. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue turbado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres capitanes, Gibandaos, Giludrons. El nombre de uno era Baana, y el otro Recab, hijos de Rimón Beerotita, de los hijos de Benjamín, porque Birat era también contada con Benjamín. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza lo tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Fueron pues los hijos de Rimón Beerotita, Recab y Baana, y llegaron en el mayo calor del día a casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Y he aquí que ellos entraron en medio de la casa, como si fuesen a traer trigo, y le hirieron en las entrañas. Y escaparon Recab y Baana su hermano. Entraron pues en la casa, cuando él estaba acostado en su lecho, en su cámara de dormir, y lo hirieron y lo mataron, y le cortaron la cabeza. Y tomándola, caminaron toda la noche por el camino del Arabá, y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón. Y dijeron al rey Hien: he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que buscaba tu vida. David respondió a Recab y a su hermano Baana: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo: aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclag. Cuanto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa, sobre su cama. Entonces David mandó a sus sirvientes, y los mataron, y les cortaron las manos y los pies, y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Mas tomaron la cabeza de Isboset, y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Segundo de Samuel, capítulo 5, versículo del 1 al 25. David, ungido rey sobre todo Israel, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón, y hablaron, diciendo: hanenos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de edad de 30 años
cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Conquista de Jerusalén. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que habitaban en aquella tierra, los cuales hablaron a David, diciendo: Tú no entrarás acá, pues aun los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir: David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día a todo el que hiera a los Yabuseos: Suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ni ciego ni cojo entrará en la casa. David habitó en la fortaleza, y le puso por nombre Ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose. Y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él en Hiram, rey de Tiro. Envió embajadores a David, y madera de cedro, y carpinteros, y canteros para las paredes, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Ansamúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibhar, Elisúa, Nifeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Victoria sobre los filisteos. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos, y se extendieron por el valle de Rafaim. Entonces consultó David a Jehová, diciendo: ¿Subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: Sube, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal-Perazim, y allí los venció David, y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente de aguas. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perazim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a subir, y se extendieron en el valle de Rafaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Segundo de Samuel capítulo 6, versículo del 1 al 23. El arca de Dios es llevada a Jerusalén. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y Dios lo hirió allí por aquella temeridad, y cayó muerto allí junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Y temiendo David
a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a casa de Obed-dom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-idom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-idom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-dom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-idom a la ciudad de Davidán. Y cuando los que llevaban el arca de Jehová habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero gordo, y David saltaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David, que saltaba y bailaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar, en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Segundo de Samuel, capítulo 7, versículo del 1 al 29. Pacto de Dios con David. Aconteció que estando ya el rey asentado en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: Mira, ahora yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: Ve y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Pero aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo: Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová: ¿Tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente yo no he habitado en casa desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y tu casa y tu reino durarán para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Segundo de Samuel, capítulo 8, versículo del 1 al 18. Victorias de David. Después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. Y tomó David a Metigama de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra. Y midió 2 cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para dejarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David, y pagaron tributo. Asimismo derrotó David a Jodidezer, hijo de Rihab, rey de Soba, al ir a recuperar su dominio junto al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo, y 20,000 hombres de a pie. Y desjarretó David los caballos de todos los carros, excepto los de 100 carros, que dejó. Y habiendo venido los sirios de Damasco a dar ayuda a Hadidezer, rey de Soba, David mató de los sirios a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Segundo de Samuel, capítulo 9. Versículo del 1 al 13. Bondad de David hacia Mefiboset, Jiju, Davigi. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán?
Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿Eres tú, Siba? Y él respondió: An tu siervo. Rey, la Jiju, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: Aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey envió a traerlo de casa de Maquir. Ipsilon venido Mefibaset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David a Mefiboset, y él respondió: He aquí tu siervo. Y le dijo David: No tengas temor, porque yo a la verdad te haré misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Segundo de Samuel, capítulo 10, versículo del 1 al 19. Derrota de los amonitas y sirios. Aconteció después de esto, que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar Hanún su hijo. Y dijo David: Yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor: A tu parecer honra David a tu padre, que te ha enviado consoladores. ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer la ciudad y espiarla y destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran: Quédense en Jericó hasta que les crezca la barba, y entonces vuelvan. Viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron a tomar a sueldo a los sirios de Bet-Rehob y a los sirios de Sobá 20,000 hombres de a pie, y del rey de Maaca 1,000 hombres, y de Estoube 12,000 hombres. Cuando David lo oyó, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Los hijos de Amón salieron y ordenaron la batalla a la entrada de la puerta. Mas los sirios de Soba, de Rihab, de Estab y de Maaca estaban aparte en el campo. Joab y los israelitas derrotaron a los sirios. Y cuando los amonitas vieron que los sirios huían, ellos también huyeron ante Abisai y se refugiaron en la ciudad. Segundo de Samuel, capítulo 11, versículo del 1 al 27. David y Betsabé. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba lavando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: Aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Geteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa, y concibió la mujer, y envió a hacérselo saber a David, diciendo: Estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: Envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: Desciende a tu casa, y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado
presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Muerte de Urías, hicieron saber esto a David, diciendo a Urías, no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber, y para dormir con mi mujer? Por tu vida, y por la vida de tu alma, que no haré tal cosa. A la mañana siguiente, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta, diciendo, pongan a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retírense de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del pueblo de los siervos de David. Y murió también Urías Eteo. Pasado el uluto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Segundo de Samuel capítulo 12, versículo del 1 al 31. Natán reprende a David. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado. Y venía un caminante al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar al caminante, sino que tomó la oveja del hombre pobre. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Muerte del hijo de David. David dijo a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Jehová hirió al niño, y enfermó gravemente. David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en tierra. Al séptimo día murió el niño. Después David consoló a Betsabé su mujer, y se llegó a ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Segundo de Samuel capítulo 13, versículo del 1 al 39. Amnón y Tamar. Aconteció después de esto, que Absalón, hijo de David, tenía una hermana hermosa que se llamaba Tamar, y se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Amnón estaba tan angustiado que enfermó por Tamar su hermana, pues ella era virgen. Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hombre muy astuto. Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a verte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar. David envió a Tamar, y Amnón, fingiéndose enfermo, la forzó y se acostó con ella. Pero después Amnón la aborreció con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborrecía era mayor que el amor con que la había amado, y la echó de su casa. Venganza de Absalón pasados. 2 años aconteció que Absalón tenía esquiladores en Baal-Hazor, e invitó a todos los hijos del rey. Y Absalón mandó a sus criados, diciendo, miren cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y cuando yo les diga Ganjarut a Amnón,
Entonces, mátenle y no teman. Los criados de Absalón hicieron con Amnón como él les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey, y montaron cada uno en su mula, y huyeron. Mas Absalón huyó, y se fue a Gizer, y estuvo allí 3 años. Segundo de Samuel, capítulo 14, versículo del 1 al 33, regreso de Absalón. Conociendo Joab, hijo de Zeruía, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió a Tecoa, y trajo de allá una mujer astuta, y le dijo: Amfinch, ahora que estás de duelo. La mujer fue al rey, y le contó una historia sobre sus 2 hijos que pelearon en el campo. Por medio de esta parábola, Joab logró que el rey permitiera el regreso de Absalón. Dijo el rey a Joab: He aquí, yo hago esto. Ve y haz volver al joven Absalón. Absalón volvió a su casa, mas no vio el rostro del rey. Estuvo 2 años en Jerusalén, sin ver el rostro del rey. No había en todo Israel hombre tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta la coronilla, no había en él defecto. Al cabo de los 2 años, envió Absalón por Joab, y finalmente David recibió a Absalón y le besó. Segundo de Samuel, capítulo 15, versículo del 1 al 37, rebelión de Absalón. Aconteció después de esto, que Absalón se hizo de carros y caballos, y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana, y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito, Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey, quien me pusiera por juez en la tierra. De esta manera robaba Absalón el corazón de los de Israel. Pasados 4 años, Absalón dijo al rey: yo te ruego que me dejes ir a Hebrón a pagar mi voto. Pero era una estrategia para hacerse proclamar rey. Vino un mensajero a David, diciendo: en el corazón de los hombres de Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levántense y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Salieron el rey y toda su familia en pos de David subió la cuesta de los Olivos, y la subió llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Y David envió a Husai de vuelta a la ciudad para que frustrara el consejo de Aitofel, quien se había unido a Absalón. Segundo de Samuel, capítulo 16, versículo del 1 al 23. David y Sibá. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Sibá, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un odre de vino. Y dijo el rey a Sibá: ¿qué es esto? Y Sibá respondió: los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Semai maldice a David, y vino el rey David hasta Baurim. Y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl. Entonces Abisai dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar, y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: dejen que maldiga, pues Jehová le ha dicho que maldiga a David. Consejo de Ahitofel, entre tanto,
Absalón y todo el pueblo, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con el Ahitofel, y dijo Absalón a Ahitofel: den su consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón: allégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo Israel oirá que te has hecho odioso a tu padre, y las manos de todos los que están contigo se fortalecerán. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre, ante los ojos de todo Israel. Segundo de Samuel, capítulo 17, versículo del 1 al 29. El consejo de Husai frustra al de Ahitofel. Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres, y me levantaré y seguiré a David esta noche, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Mas Absalón dijo a Llamen también ahora a Husé arquita, para que oigamos también lo que él dirá. Husé dijo a Absalón en el consejo que ha dado Ahitofel: esta vez no es bueno, tú sabes que tu padre y sus hombres son valientes. Y aconsejó Husé que se reuniera todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, y que Absalón mismo fuera a la batalla. Y Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Ahitofel se suicida, pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno, y se levantó, y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y murió. David en Mahonom. David llegó a Mahonom, y Absalón pasó el Jordán con todos los hombres de Israel, y acampó Israel con Absalón en la tierra de Galaad. Cuando David llegó a Mahonom, Sobi-Maquir y Barzillai galaadita trajeron camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca para que comiesen David y el pueblo que estaba con él, porque decían: el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Segundo de Samuel, capítulo 18, versículo del 1 al 33, muerte de Absalón. David revistó al pueblo que tenía consigo, y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Y envió David la tercera parte del pueblo bajo el mando de Joab, la otra tercera parte bajo el mando de Abisai, y la otra tercera parte bajo el mando de Itai Geteo. Y el rey dijo al pueblo: yo también saldré con ustedes. Mas el pueblo respondió: no saldrás. El rey les dijo: yo haré lo que bien les parezca. Y el rey se puso a un lado de la puerta, mientras salía todo el pueblo de 100 en 100 y de 1000 en 1000. Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai, diciendo: traten benignamente, por amor de mí, al joven Absalón. Y la batalla se extendió por todo aquel país. Y Absalón se encontró con los siervos de David, e iba Absalón sobre una mula, y la mula entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Y la mula en que iba pasó adelante. Viéndolo uno, avisó a Joab. Entonces Joab tomó 3 dardos en su mano, y los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. David llora a Absalón. Entonces el rey se turbó, y subió a la sala de la puerta, y lloró. Y yendo, decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, quien me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío. Segundo de Samuel, capítulo 19, versículo del 1 al 43. Joab reprende a David. Se le dio aviso a Joab: he aquí
el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquella victoria en luto para todo el pueblo. Aquel día, entonces, Joab vino al rey a la casa, y dijo Anás: avergonzado hoy el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta. David regresa a Jerusalén, y todo el pueblo andaba en pleito en todas las tribus de Israel, diciendo: en el rey nos libró de mano de nuestros enemigos, y ahora ha huido de la tierra por causa de Absalón. ¿Por qué, pues, están callados acerca de hacer volver al rey? Y el rey David envió a los sacerdotes Sadac y Abiatar, diciendo: hablen a los ancianos de Judá. Así que todo el pueblo volvió al rey. Semai, hijo de Gera, se apresuró y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David, con 1000 hombres de Benjamín. Y Semai se postró delante del rey, y dijo: no me culpe, mi señor, de iniquidad. El rey le dijo: no morirás. También Mefiboset descendió a recibir al rey, y Barzali, Galaadita, descendió también de Rojalim, y pasó el Jordán con el rey para acompañarle. Segundo de Samuel, capítulo 20, versículo del 1 al 26, sublevación de Seba. Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí. Cada uno a su tienda, Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri. Mas los de Judá siguieron a su rey. Joab mata a Amasa. Dijo el rey a Amasa: convócame a los hombres de Judá para el tercer día. Pero Amasa se detuvo más del tiempo señalado. Entonces David dijo a Abisai: Seba nos hará ahora más daño que Absalón. Salieron, pues, en pos de él los hombres de Joab. Y cuando estaban junto a la gran piedra que está en Gabaón, Amasa le salió al encuentro. Joab dijo a Amasa: ¿te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la mano derecha la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la daga que Joab tenía en la mano, y éste le hirió con ella en la 5ª costilla, y derramó sus entrañas por tierra, y murió. Muerte de Siba. Joab y su hermano Abisai fueron tras Seban, y llegaron, y lo sitiaron en Abel-bet-maaca. Entonces una mujer sabia dio voces desde la ciudad: oigan, oigan. Y ella habló con Joab, y él le dijo que solo buscaba a Seba. Entonces la mujer dijo a todo el pueblo en su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta, y se retiraron de la ciudad. Segundo de Samuel, capítulo 21, versículo del 1 al 22. Venganza de los Gabaonitas. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa sanguinaria, por cuanto mató a los Gabaonitas. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Mas Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los Gabaonitas: ¿qué haré por ustedes? ¿Y con qué expiaré para que bendigan la heredad de Jehová? Y los Gabaonitas le respondieron: dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gaba de Saúl. Y el rey dijo: yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl,
por el juramento de Jehová que hubo entre ellos. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, los cuales ella había tenido de Saúl, y a los 5 hijos de Marrab, hija de Saúl, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Abisai salva a David. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Esbi-Ben-Job, el cual era de los hijos de los gigantes, y cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Zeruía, llegó en su ayuda, e hirió al filisteo, y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, diciendo: no saldrás más con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Segundo de Samuel, capítulo 22, versículo del 1 al 51, cántico de liberación de David. Habló David a Jehová las palabras de este cántico. El día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío. De violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra se conmovió y tembló, y se esforzaron los cimientos de los cielos. Se estremecieron, porque se indignó, el humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, inclinó los cielos, y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín, y voló sobre las alas del viento. Jehová es el que me ciñe de fuerza, y quien despeja mi camino, hace mis pies como de ciervas, y me hace estar firme sobre mis alturas. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey, y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Segundo de Samuel, capítulo 23, versículo del 1 al 39, últimas palabras de David. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios, será como la luz de la mañana cuando sale el sol, de la mañana sin nubes, con cuyo resplandor brota la hierba de la tierra después de la lluvia. Los valientes de David. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: Josebe-Bet el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó, y quedó su mano pegada a la espada. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron a David en el tiempo de la siega, a la cueva de Ayalam. David estaba entonces en la fortaleza, y había entonces guarnición de los filisteos
en Belén, y David deseó, y dijo: ¿Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos, y sacaron agua del pozo de Belén, y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová. Segundo de Samuel, capítulo 24, versículo del 1 al 25. El censo de Israel y Judá volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: Ambe, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab: recorre ahora todas las tribus de Israel y haz un censo del pueblo. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son. Mas, ¿por qué quiere esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. La peste y el altar en la era de Araúna Jehová envió al profeta Gad a David, dándole a elegir entre 3 males: 7 años de hambre, huir 3 meses delante de sus enemigos, o 3 días de peste en la tierra. David dijo: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas. Así Jehová envió la peste sobre Israel, y murieron del pueblo 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Gad vino a David aquel día, y le dijo: sube, y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna Jebuseo. David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel.